Bendito Dios, en esta noche oramos ante ti. En primer lugar, agradecido por tu palabra, por tus enseñanzas, las advertencias que tú has dejado registrado en tus sabias palabras en las Escrituras. Hoy quisiéramos rogarte tu presencia, tu ayuda, de manera que podamos discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, la verdad de lo falso. Enséñanos a descubrir lo que es un peligro para la iglesia. Enséñanos, ayúdanos a conocer con profundidad lo que tú revelas en tu palabra acerca de lo que tú advertiste a través de los profetas, a través de los apóstoles. Permítenos, Señor, el día de hoy entrar a nuestro estudio tan delicado y tan importante como es el tema de la apostasía y la herejía. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Las ideas, empezamos con esta frase, las ideas y las creencias tienen consecuencias. Las ideas y las creencias tienen consecuencias. Quiere decir que si yo adopto un conjunto de ideas o creencias, eso va a guiar mi vida, mi conducta. Y si esta es correcta, me va a encaminar por lo bueno, lo beneficioso. Pero si es incorrecta, peligrosa, obviamente las consecuencias las voy a tener que pagar. Voy a compartirles algo de las creencias. Antes de hablar de esto, algo de las creencias y del peligro de las creencias. ¿Qué son las creencias? Son pensamientos, ideas que se instalan en la mente de la persona como producto de su diario vivir, de su contacto con las personas y con la realidad. Estas creencias pueden ser de dos tipos: creencias potenciadoras y creencias limitantes. Las creencias potenciadoras son aquellas que al actuar desde dentro de nosotros nos conducen a logros, objetivos y nos benefician. Pero las creencias limitantes son aquellas que nos atrasan, aquellas que no nos permiten avanzar, aquellas que nos debilitan, aquellas que nos hacen daño. Voy a dar ejemplos de creencias negativas, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad, en la cultura, existe la creencia de que los astros, la posición de los astros determina o influye sobre mi destino. Nuestro destino, según esta creencia, estaría determinado por el día, por el momento en que nacimos. Es decir, ya eso está condicionando nuestra vida. Si yo creo, asumo eso como verdades incuestionables, si yo creo que estos principios, estas creencias van a influenciar de manera negativa sobre mi vida, esto me va a afectar. Si yo creo en lo que señala el ocultismo, en este caso particular el horóscopo, eso puede limitar mi actuar y generarme miedo, temor, angustia. Las creencias tienen sus consecuencias. Pero si yo creo, por ejemplo, en principios, en verdades fundamentales que me van a ayudar a superar las dificultades de la vida, esto me ayudará a avanzar y a crecer. Voy a mencionarle un ejemplo de creencias potenciadoras. Una creencia potenciadora lo encontramos en la Biblia, por ejemplo. Una creencia potenciadora es la que encontramos en el capítulo 4, versículo 13 del libro de Filipenses. Eso lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo en Cristo me esfuerzo
Si yo pongo mi confianza en Cristo, creo en Cristo, mi corazón, mi mente está en Cristo, entonces yo tengo asegurada la victoria. Voy a vencer si es que Cristo está conmigo. Entonces, si yo tengo esa firme convicción de que el Señor va a actuar en mí cuando yo dependo de Él, eso me va a ayudar a lograr la victoria. Voy a avanzar, nada me va a detener, no me voy a atemorizar. Por el contrario, mi vida se va a llenar de seguridad. Ahí están dos ejemplos de creencias potenciadoras y de creencias limitantes. Las creencias actúan desde dentro de la persona. Las creencias se instalan en la mente y actúan en nuestro diario vivir sin que muchas veces nosotros nos demos cuenta. Las creencias entonces tienen efectos sobre lo que nosotros vivimos o pensamos. Muy bien, entonces vamos a entrar al punto que nos corresponde trabajar el día de hoy, que tiene que ver con la apostasía y la herejía. ¿Hay una relación entre la apostasía y la herejía? Sí, hay una íntima relación entre la apostasía y la herejía. Vamos un ratito a la palabra de Dios, al libro de Pedro. Vamos un ratito, por favor, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo encontró? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A ver, yo voy a leer en esta versión y si alguno tiene otra versión, me ayuda. ¿Sí? Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Otra vez, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás, después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. ¿Alguien tiene otra versión que pueda leerlo? A ver, ¿puede leerlo, hermano, por favor? Sí, a ver, ¿qué cosa dice? Gracias. Muy bien. Pedro revela, inspirado por el Espíritu Santo, la característica esencial de las personas que caen en la apostasía. El que cae en la apostasía, por lo general, cae en la herejía. Por eso decía, hay una relación íntima entre apostasía y herejía. Un poco para recordar lo que hemos comentado la semana pasada, es que la apostasía quiere decir revuelta política, deserción. Originalmente, en el siglo I, el término herejía significaba, apostasía quiere decir revuelta política, es deserción. Pero también se entiende como apostasía, del griego apostasía, aquel desafío de un sistema. Se entiende como una rebelión, un desacuerdo de un sistema o de una institución o también de una autoridad. Es también abandono o abuso de la fe. Eso es muy importante tener en cuenta. Si nosotros relacionamos todo esto que está aquí, podemos decir que la apostasía no es sino la actitud de alguien
de una persona o de un grupo de personas que desafía lo establecido, es decir, la autoridad, y se rebela contra ella o se rebela contra la institución, comete excesos, no está de acuerdo con la autoridad y decide abandonar o abusar de esa fe que inicialmente adoptó o creyó. En el pasaje que han leído hay una cosa interesante que hay que resaltar. Dice, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. El apóstata es la persona que conoció el camino de la justicia, es decir, conoció la verdad, ha conocido el Evangelio, por un tiempo disfrutó del Evangelio, se gozó en el Evangelio, pero luego abandona ese Evangelio o esa verdad que conoció, niega o rechaza esas verdades y finalmente termina abandonando a Cristo. Esa es la característica esencial de la apostasía, de aquel que apóstata. Es alguien que se rebela, que se aparta, que se aleja, ¿no? Primer punto. El segundo punto dice allí que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. ¿Cómo empieza la persona a creer en Cristo? Primero recibe, ¿verdad? Primero recibimos. Eso que hemos recibido lo creemos. Lo extraño de estas personas es que luego de haber recibido y creído y haber recibido o haber sido enseñado en el Evangelio, luego abandona esa verdad, esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora ya no la cree, ahora la cuestiona, ahora encuentra errores, cree encontrar errores y ahora defiende una nueva verdad. Ahí está el peligro. Y esa falsedad que defiende o cree, lo pregona o lo enseña como si fuera una verdad. Esa es la característica del que ha caído en la apostasía, del apóstata. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, herejía o hereje viene del griego airesis, cuyo significado quiere decir elección. ¿Qué cosa quiere decir? Un hereje o aquel que practica una herejía es aquel que en algún momento elige, decide seguir un camino o decide adoptar una nueva doctrina por propia voluntad. Nadie le obliga, la persona opta o decide seguir un camino, el camino de una nueva doctrina o una nueva enseñanza. En el Nuevo Testamento, la palabra herejía se entiende como partido, como terquedad, la terquedad de una persona que se refiere también con alguien que tiene un espíritu sectario, es decir, que apunta a separarse. También en 1 Corintios 11, 19 alude a una actitud que promueve la división. Vamos un ratito a 1 Corintios 11, 19, por favor. 1 Corintios 11, 19, ¿alguien lo lee? 1 Corintios 11, 19. Perdón. Leo en esta versión, Reina Valera contemporánea, dice, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Repito, es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Muy bien,
¿Alguna otra versión que me pueda leer distinta para entenderlo mejor? Excelente. Pablo, en la carta a los Corintios, habla acerca de ese problema. En la iglesia de Corinto se suscitó un problema de disensión al interior de la iglesia. Se suscitó una división y esa división estuvo causada por la inclinación de un grupo y de otro grupo a ciertos líderes de la iglesia. Y eso provocó un malestar al interior de ella. Entonces, la herejía apunta a una división, porque la herejía se caracteriza por hacer partido, un grupo por aquí y otro grupo por acá. La herejía se caracteriza porque divide, separa y debilita, por lo tanto, al grupo, a la iglesia, a las instituciones. La herejía también debe entenderse como un error doctrinal, es decir, un enfoque incorrecto, una interpretación incorrecta de la verdad bíblica. También concluye con una negación del Redentor, con una negación de aquel que lo salvó. Y eso también lo expresa Judas, ¿verdad? Vamos un ratito al libro de Judas, por favor, Nuevo Testamento. Libro de Judas, Nuevo Testamento. Judas, bueno, no hay capítulo aquí, Judas 4, leo, luego leemos en otra versión, por favor, dice Judas 4. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahí está el detalle, lo que estamos mencionando aquí, que la persona que cae en la herejía, el hereje, aunque inicialmente ha creído en el Señor, luego termina negando a aquel que un día lo reconoció como su Salvador. Eso es lo terrible, es que una herejía, un error doctrinal te lleva finalmente a negar a aquel que te salvó. Ahí está la consecuencia terrible de la herejía. Porque si yo niego al Redentor, al Salvador, entonces ¿cómo me salvo? Estoy perdido, ¿verdad? Si estoy perdido, ¿qué me llevó a esa perdición? Me llevó a la perdición sencillamente mi error doctrinal, el haber caído en una falsa enseñanza. ¿Qué cosa es una herejía? Es una falsa enseñanza, es una aparente verdad, pero que en el fondo esconde un veneno, el veneno de la falsedad, de la mentira, ¿no? Y eso es algo que tenemos que enfatizar y recordar. Muy bien, ahora, ¿qué otras definiciones hay con respecto a herejía? Voy a leer lo que dice el diccionario bíblico, el diccionario escrito por Merrill Tenney. Dice así con respecto a lo que es la herejía: secta que no representa necesariamente apartarse de la doctrina ortodoxa, doctrina o secta que se aparta de la sana doctrina. Eso es lo que dice este pequeño diccionario. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica define
como herejía lo siguiente. Se llama herejía la negación pertinaz, después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Esta es la definición del derecho canónico de la Iglesia Católica. El diccionario la Real Academia Española define herejía como lo siguiente: el que sostiene una creencia contraria o diferente a la que tiene la Iglesia Católica. Entonces, la herejía es una contradicción, es una expresión, es una creencia, es un conjunto de ideas que atentan contra la verdad doctrinal, contra la verdad escrita en la palabra de Dios. Sinónimos de herejía, el diccionario define como sinónimo de herejía heterodoxia, atrevimiento, descaro, desvergüenza, insolencia y procaz. Así se define, bueno, así se considera a la herejía como sinónimos. ¿Qué es en esencia la herejía? Para aquellos que quieran anotar, lo menciono rápidamente. Es un postulado, principio o enseñanza que va en contra de los principios de la fe de la Iglesia cristiana. ¿Qué cosa es? Pues un postulado, un principio o una enseñanza que va en contra de los principios de la fe de la Iglesia cristiana. Eso es la herejía. Muy bien. Ahora, vamos a un punto importante que necesitamos tener presente. Primero, que la herejía es un desafío a la mayor autoridad del universo. ¿Escuchó? La herejía es un desafío a la mayor autoridad del universo. Es decir, la herejía es un desafío a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién dice que es correcto? ¿Quién dice que esto es malo, esto es bueno? Dios dice eso. Dios es la suprema autoridad, es la máxima autoridad. Aquel que contradice la verdad de Dios es un atrevido. Amén, hermanos. Es un atrevido. Alguien que se rebela contra lo establecido por Dios. Por lo tanto, es un atrevido. Y alguien que tiene esa característica de ser tan atrevido es el mismo diablo, ¿verdad? Porque el diablo no respeta a Dios. Ahora, la herejía, entonces, es una abierta rebelión contra la máxima autoridad que es Dios. Segundo, la herejía es un rechazo o negación de las verdades absolutas. A ver, vamos a consultarles. ¿Qué es una verdad absoluta? Algo que no cambia. Otra vez, ¿qué es una verdad absoluta? ¿Alguna vez escuchó esa expresión? ¿Qué es una verdad absoluta? Una verdad absoluta es una verdad que proviene del ser divino, algo que es incuestionable, algo que no se puede contradecir. Esa es una verdad absoluta. Algo totalmente cierto que no se puede contradecir. Y la verdad absoluta viene de Dios. La verdad absoluta está escrita en la palabra revelada. ¿Sí? Entonces, la herejía atenta contra la verdad absoluta, la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo. Una verdad absoluta es que Cristo murió en la cruz.
¿Amén o no? ¿Sí? Repito, una verdad absoluta es que Cristo murió en la cruz. Otra verdad absoluta es que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Amén o no? Otra verdad absoluta es que Cristo viene por segunda vez. ¿Estamos de acuerdo? Otra verdad absoluta es que el ser humano es un individuo, una persona inclinado al pecado. ¿Amén o no? Otra verdad absoluta es que Dios es santo. ¿Amén? Dios es santo. Dios es perfecto. Son verdades incuestionables. No podemos contradecir verdades que la Biblia afirma claramente, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Otra verdad absoluta, por ejemplo, es que el Señor hará juicio. Está determinado que la historia humana concluirá con juicios. Y esto lo encontramos claramente señalado en el libro de Daniel, en otros libros también del Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Apocalipsis. Otros libros del Nuevo Testamento también mencionan esos acontecimientos que ocurrirán, Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, por ejemplo. Amén, iglesia. ¿Sí? Entonces, la herejía, vamos resumiendo, atenta contra Dios. Segundo, afecta o se revela a la verdad o a las verdades absolutas. Tercero, es un cuestionamiento y abandono de lo que inicialmente se creía. Es decir, lo que yo antes defendía porque lo creía, ahora cuando yo me alejo de esa verdad, practico la herejía, ahora ya no la creo. Ya no creo esa verdad que inicialmente yo acepté de corazón y defendí por un tiempo. Ahora la cuestiono, ahora dudo de ella y enseño otra cosa diferente. Por ejemplo, inicialmente una persona pudo haber creído, como la Biblia dice, que la salvación es por fe. Pero luego de un tiempo dice, no, la salvación no se obtiene por fe, sino por guardar la ley, es decir, por hacer buenas obras. Y la Biblia claramente, el Nuevo Testamento enseña, Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Y esto, dice Pablo, no de vosotros, pues es un don de Dios. Por lo tanto, si yo empecé creyendo que mi salvación es por la fe y luego termino diciendo que la salvación no es por la fe, sino por obras, entonces, ¿cuál es lo terrible allí? A ver, hermanos, les consulto. ¿Cuál es lo terrible en que yo no crea que la salvación es por fe, sino por obras? ¿Qué se esconde detrás de eso? ¿Hay algo terrible, muy negativo detrás de eso? ¿O no? Para pensar, esto es para pensar. Está negando la obra redentora de Cristo como la única suficiente y necesaria para alcanzar la salvación, ¿verdad? Eso ocurre. Ahora, si yo niego que Cristo es el único medio para salvarme, según el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hechos, si Cristo es el único medio para yo salvarme, y yo no creo eso, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan que yo hago a Dios mentiroso. Y eso es muy lamentable, ¿verdad? ¿Cómo yo, un ser humano imperfecto, voy a cuestionar el testimonio que dio Dios acerca de su Hijo? Pero cuando yo dejo de creer en Cristo como el único medio para salvarme, es decir, mi fe me salva
porque pongo mi mirada, mi fe y mi confianza en Cristo. Si dejo de hacer eso y me concentro en las buenas obras, ya perdí, ya me desvié. Entonces, el tercer punto es que la herejía es un cuestionamiento o abandono de esa fe que se tenía inicialmente. Como cuarto punto, tenemos que decir lo siguiente. La herejía es un abandono del grupo al cual se pertenecía por discrepancias doctrinales. Es decir, si yo antes, por ejemplo, creía en la manifestación del poder del Espíritu Santo, en el bautizo del Espíritu Santo, y luego escucho por ahí otras doctrinas que me señalan o me dicen que ahora ya no existe eso, que hoy ya no se da la manifestación del Espíritu Santo como en el primer siglo, que ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, que ya no hay sanidades, que hoy ya los dones no operan. Entonces dejo de creer eso que había creído inicialmente y me voy tras otra organización o un grupo que no está de acuerdo, que pregona eso que acabo de mencionar. Es decir, me voy tras grupos que contradicen los principios de la teología pentecostal. La teología pentecostal tiene como uno de sus principios que la iglesia se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Y una iglesia victoriosa es aquella guiada por el fruto del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo, por los dones espirituales. ¿Sí? Entonces, alguien que decide abandonar una iglesia, un grupo, se rebela contra ella, ya no quiere estar en ella, finalmente la abandona. Y eso es lo que Pablo dice en sus escritos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, repito, es un abandono de aquella fe y de aquella familia que yo tenía inicialmente. La abandono y me voy en búsqueda de otra familia que yo creo que sí enseña la verdad o practica lo correcto. La herejía es eso, es abandonar a aquellos que un día estuvieron contigo y te ayudaron. Es negar esa familia inicial, es apartarse. Muy bien. Estos 4 puntos son importantes. Ahora vamos a ver. La herejía es una falsa doctrina o enseñanza. ¿Hay ejemplos en la Biblia de que hay falsas doctrinas o enseñanzas? Sí. A ver, hermanos. ¿Se acuerda usted que Pablo habla de personas que en el siglo I enseñaban que la resurrección ya se había efectuado? ¿Se acuerdan? En el siglo I había dentro de la iglesia personas que comenzaban a enseñar o a predicar que ya la resurrección se había efectuado. Y otros que comenzaban a enseñar, a decir que no hay resurrección. Y eso nosotros lo encontramos en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. No hay resurrección. Y por eso Pablo va a disertar en ese pasaje y va a decir, si no hay resurrección, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así que la herejía es una doctrina o enseñanza falsa.
porque se distancia o se aparta, contradice la enseñanza bíblica. Siguiente. La herejía es la prevalencia de las ideas o el criterio personal por encima de la verdad revelada. A ver, esta es la verdad revelada, ¿sí? La verdad revelada es puesta en tela de juicio por personas que piensan que su idea o sus conceptos están por encima de la verdad revelada. En algunos casos, el hereje parte de aquí, empieza o parte su doctrina de aquí, pero en el camino se desvía. Parte de las Escrituras, pero luego se aparta de ella. Es decir, cojo yo la Biblia o las Escrituras para crear una doctrina acorde a mi gusto, a mi interés o a los intereses de mi grupo. Por ejemplo, yo agarro la Biblia y digo, o cualquier persona puede hacer eso, ¿no? Yo encuentro en la palabra de Dios que la persona bendecida es aquella que tiene prosperidad económica. Si yo afirmo que una persona que evidencia la bendición de Dios cuando tiene prosperidad económica, y puedo agarrar pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo a Job, que era rico, puedo agarrar también a Abraham, que también era pudiente, ¿verdad? Y puedo agarrar a otros hombres como Salomón, que también era un hombre de mucha fama, poder y dinero. Y puedo agarrar otros pasajes del Nuevo Testamento para enfatizar que una prueba indudable de que Dios está en una persona es que tiene recursos económicos, es que tiene dinero. Y puedo hacer yo una doctrina de eso. ¿Es cierto que Dios bendice, hermanos, económicamente? Sí, es cierto. Pero el tener la riqueza necesariamente es indicador de que Dios está contigo. No necesariamente. Porque, por ejemplo, entonces cuestionaríamos la vida de los profetas. Muchos de ellos eran necesitados. Vivían de una manera muy sencilla, no tenían grandes riquezas. El mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo habló de que él había aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. Entonces, puedo yo hacer doctrina de ciertos pasajes de la Biblia afirmando que eso es una verdad incuestionable. En parte, es cierto que Dios bendice económicamente. El error está en que yo enfatice lo material, lo económico, descuidando otras cosas que traen bendición. La bendición, la verdadera bendición de Dios es integral.
Y la que evidencia que Dios está con esa persona, según el Salmo 128, es que, por ejemplo, el hombre que teme a Jehová, su esposa, mira, la bendición va por el lado familiar, la esposa será como una planta de vid alrededor de su casa, y sus hijos serán como el olivo alrededor de su mesa. Y no solamente, ojo, habla de la bendición a nivel familiar, sino habla de la bendición en términos de años de vida. Más abajo dice que Dios permitirá que esa persona vea a los hijos de sus hijos, es decir, que llegue a ver a sus nietos. Y eso implica que la persona viva largos años. Esto es, que la bendición no solamente es económica, la bendición sobre todo es buena relación, paz, bendición en términos familiares, pero también la bendición tiene que ver con una larga vida. Porque ¿quién otorga larga vida? ¿Amén? Él otorga larga vida. Entonces, si yo entiendo que la bendición solamente es meramente económica, estoy equivocado. Eso decía, porque aquí estamos señalando que la herejía es la prevalencia de las ideas o el criterio personal por encima de la verdad revelada. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con desviarnos a partir de ciertos pasajes que podamos utilizar. Tercero, la herejía es un juicio erróneo de la inteligencia sobre verdades de fe definidas como tales. Juicio erróneo de la inteligencia sobre verdades de fe definidas como tales. Juicio erróneo. ¿Qué es eso? Una verdad definida, reconocida, puede ser motivo de cuestionamiento por parte de una persona que tenga un juicio erróneo sobre eso. Por ejemplo, respecto a la venida de Cristo, respecto al arrebatamiento o al rapto de la iglesia. La Biblia habla acerca de eso. Pero ¿qué ocurre cuando alguien lee ese pasaje y luego afirma y dice que ese pasaje no dice eso que dice? Es decir, que la persona, al abordar la revelación de Dios, llega a una conclusión equivocada, cree que la Biblia dice otra cosa que lo que realmente la Biblia expresa en ese pasaje. Por ejemplo, dice, no, Dios no va a arrebatar la iglesia. La doctrina del rapto de la iglesia es un error. Eso no va a ocurrir. Es iluso, es tonto creer que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Quién dice eso? Alguien que ha leído, pero no ha leído adecuadamente el pasaje, su juicio, su mente le ha engañado. Entonces, el problema en la herejía tiene que ver también con la mente de la persona. Puedo llegar yo a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, una persona, por dar un ejemplo de la realidad, una persona cae del cuarto piso, nadie vio, todos aseguran que la persona se cayó del cuarto piso, pero nadie vio con exactitud. Es el cuarto piso de un hotel, alquiló el cuarto piso un departamento en ese cuarto piso. La persona terminó muerta.
Y comienzan allí las especulaciones. Uno se suicidó, otro no, lo lanzaron. Otro no, se resbaló. Una de ellas tiene que ser cierta, ¿verdad? O se resbaló, o se tiró, o lo lanzaron. Las tres no pueden ser ciertas. Dos o más pueden ser especulaciones. La verdad es una sola. Lo mismo ocurre en las Escrituras. Cuando alguien va a la palabra de Dios, no puede torcer lo que la Biblia afirma en un lado y en otro lado. Pero cuando hay un espíritu de error, cuando la persona se deja guiar únicamente por su razón y no por la dirección, la sabiduría del Espíritu Santo, puede llegar a conclusiones equivocadas. Ejemplo, la iglesia adventista, el grupo de los testigos de Jehová, cometen un gravísimo error doctrinal como producto del énfasis de la razón, más que en el análisis preciso y correcto de la Biblia. Por ejemplo, ellos dicen así, miren el error basado en una conclusión equivocada de la razón. Ellos dicen, el infierno no puede existir. Y no puede existir sencillamente porque el infierno es algo horrible que no condice con la naturaleza amorosa de Dios. Segundo, no puede existir el infierno porque el que una persona sufra por la eternidad o por muchísimo tiempo en un lugar no es coherente con el tiempo que pecó aquí en la tierra. Es decir, como un Dios bondadoso por 50 años o 70 años de error y de pecado que tuviste en la tierra, te va a condenar a 2000 o 3000 o muchísimos años o la eternidad en el infierno. Eso no puede ser. Eso es injusto. Eso es incorrecto. Eso no me habla de un Dios de amor. ¿Dónde está el error? En la razón. En el análisis basado únicamente en la razón, no en lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, por ejemplo, que Dios es amor, pero también enfatiza que Dios es justo. Así como Dios enfatiza el perdón y la misericordia en Cristo Jesús, ¿verdad? También señala claramente que los que pecan deliberadamente van a ser castigados, que no podemos tomar por inmunda la sangre de Cristo, ¿verdad? La Biblia señala claramente, Romanos capítulo 2, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero tribulación, angustia a todo ser humano que hizo lo malo. Está claramente señalado. Pero eso que dice Romanos está muy de acuerdo a la forma como Dios trató a Israel y a otros pueblos en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios en su palabra demuestra que la justicia humana no es la justicia divina. Que el concepto de justicia que nosotros tenemos es un concepto imperfecto, incorrecto. La idea de justicia verdadera no la tiene el ser humano. La idea de la justicia perfecta la tiene Dios. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así dice, ¿verdad?
Entonces, el error está en que las personas que caen en la herejía está en enfatizar su razón, su propia mente que cae en la especulación y que se aparta de lo que la Biblia revela en su totalidad. No solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Hace poco un estudiante me preguntaba y me decía, Pastor Vicente, ¿qué tanto debemos de tomar en cuenta el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento está en este momento vigente? ¿O solamente hoy día ya prevalece o se tenemos que aplicar el Nuevo Testamento? Así me preguntaba. Y es la pregunta que algunos cristianos también hoy día se hacen, mucha gente. ¿Qué tanto del Antiguo Testamento hoy día está vigente? ¿Cuánto del Antiguo Testamento hoy día se tiene que aplicar? ¿O ya no hay nada del Antiguo Testamento que tenemos que aplicar? ¿Sí? Hay verdades incuestionables del Antiguo Testamento que hoy se tienen que aplicar. Existe una conexión directa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tú comprendes el Nuevo Testamento cuando has leído el Antiguo Testamento. Tú comprendes el Nuevo Testamento cuando has leído el Antiguo Testamento. Y cuando has leído el Antiguo Testamento comprendes mejor el Nuevo Testamento. Es un complemento. Pero ¿qué pasa con las personas que no han leído el Antiguo y el Nuevo Testamento? Enfatizan una doctrina que está solamente en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. O que el Antiguo Testamento revela solamente una parte y la otra parte más profunda lo revela el Nuevo Testamento. Por ejemplo, con relación a la vida después de la muerte. Con relación a la vida después de la muerte, los adventistas y los testigos de Jehová enfatizan bastante el Antiguo Testamento, pero no enfatizan el Nuevo Testamento. Es muy importante entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son importantes y se relacionan y se complementan muy bien, porque así lo ha establecido el Señor. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Le damos fuertes palmas al Señor? Muy bien. Gloria a Dios. ¿Qué más? Sí. El Nuevo Testamento. Sí. También podemos decir que es el Nuevo Testamento es la conclusión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se proyecta al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el clímax del Antiguo Testamento. Es el complemento del Antiguo Testamento, podemos decir también, ¿no? Así que es importante conocer ambos testamentos. Ahora, eso de testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no vaya usted a pensar que es algo bíblico, ¿ah? No vaya usted a pensar que eso es bíblico. Aclaro, para aquellos que nos están mirando, es que ese concepto Antiguo y Nuevo Testamento, atención, no está escrito en la Biblia. Eso es algo que en el estudio, para un mejor estudio, lo hemos nosotros trazado. La Biblia habla de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Sí? De eso sí habla la Biblia. Antiguo y Nuevo Pacto. Y el Antiguo Pacto tiene relación con el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque si el Antiguo Pacto no se hubiera quebrantado, no habría un Nuevo Pacto. Pero que debido a que el pacto que Dios hizo con Israel, el Antiguo Pacto, fue transgredido o no se respetó, el Señor estableció un mejor pacto en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, estamos hoy en el Nuevo Pacto. Y eso tenemos que entenderlo. Muy bien. Sí. Por supuesto, pero eso no quiere decir que las verdades de los mandamientos han quedado de lado. ¿Sí? Cuidadito con eso, ¿ah?
¿Por qué? Es cierto que nosotros, por el cumplimiento de los mandamientos, no vamos a alcanzar la redención, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Además, es imposible que el ser humano cumpla todo el mandamiento. Y el hecho de que el ser humano solamente falle en uno ya se hace culpable de todo. Entonces es imposible que se salve. Por eso es que la gracia de Dios en Cristo Jesús nos libra de eso. Porque la ley al final se convierte en maldición para nosotros, porque no podemos cumplirla. ¿Verdad? No la podemos cumplir. Pero después de que hemos creído en Cristo y que hemos alcanzado la justificación, la salvación por la fe en Jesús, sí debemos de hacer buenas obras. ¿Y las buenas obras qué significa? Vivir de acuerdo a principios. Al principio del amor, al principio de la justicia, de la verdad, del amor al prójimo, ¿sí? Entre otras cosas, que en el Antiguo Testamento son mandamientos. Por ejemplo, hay mandamientos del Antiguo Testamento en relación al sexo. Y no vamos a decir que lo del Antiguo Testamento en relación al sexo ya caducó. ¿Por qué? Porque esos principios morales se aplican hoy día en el Nuevo Testamento. Están vigentes. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. El Antiguo Testamento condena claramente la práctica o la relación sexual entre hombre y hombre y mujer, el homosexualismo. La Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se menciona eso. Entonces, ¿qué cosa encontramos? Encontramos que lo de antes, en la parte moral sexual, está vigente hoy día. El bestialismo, que es la relación sexual entre un hombre y un animal, en el Antiguo Testamento, que era algo abominable en el Antiguo Testamento, hoy día también es algo desagradable ante los ojos de Dios. Evidentemente. Por lo tanto, yo me tengo que cuidar en caer en bajezas morales, en errores en el aspecto sexual. Pero eso está en el Antiguo Testamento, pero se aplica también al Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo yo la guardo? Cuando me guardo en santidad, en pureza, ¿verdad? Entonces, hay cosas del Antiguo Testamento que hoy están vigentes. Ahora, pero el principal mandamiento está en el Nuevo Testamento, ¿o no? Y Jesús dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os he amado. Ese es lo supremo. ¿Y por qué lo supremo? Porque aquel que guarda el amor o practica el amor, sencillamente guarda todo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos hacer eso gracias a que Dios derramó de su amor en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De manera que estamos capacitados, podemos practicar sin problemas lo que el Señor nos demanda en su palabra. Amén, hermanos. Claro, Él lo dijo en ese contexto, porque Él tenía que cumplir la ley. ¿Sí? Yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a eliminar ni una tilde, yo he venido a cumplirla, dijo. Y era así, tenía que hacerlo, porque ningún ser humano en la historia lo había guardado. Y si alguien quería alcanzar o redimir al hombre, necesitaba cumplir la ley. Y Cristo cumplió toda la ley. Él se carga con todo el pecado. Él obedece. De manera que es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía que ser un ser humano, pero al mismo tiempo tenía que ser Dios. Y ahí hablamos de la doble naturaleza de Cristo. Cristo hombre y Cristo Dios a la vez. Dos naturalezas. Muy bien. Gracias, hermanos. Excelente, muy buena participación, buena pregunta, buen comentario.
Bien, también podemos decir que la herejía es una obra de la carne, ¿verdad? Vamos a ver que la herejía es una obra de la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 20. ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Ahí está. Disensiones, enemistades. Se menciona ahí, ¿verdad? Divisiones. Es decir, las personas, los hombres, las mujeres, que caen en este problema, provocan divisiones, disensiones, peleas, pleitos, conflictos. ¿Qué cosa es hacer eso? Es una obra que revela la naturaleza pecaminosa, rebelde de esa persona a Dios. Es rebelde, promueve la contienda, que es contrario a la paz, a la armonía y al amor que debe haber en aquellos nacidos de nuevo. Es una obra de la carne. Y la obra de la carne es contraria a la del Espíritu. Y no puede haber comunión entre el Espíritu y la carne. Así lo revela Romanos, así lo habla Pablo. No hay comunión entre aquel que vive en el Espíritu y aquel que vive en la carne. El que vive en la carne promueve divisiones. Y una de las causas de la división es justamente esos preceptos o conceptos o ideas erróneas con respecto a la Biblia. Una cosa muy real nomás. En el mundo cristiano tenemos el problema. Unos que aceptan y que practican la entrega de los diezmos y otros que la cuestionan. Eso tú lo ves en las redes sociales. Eso lo vemos a diario. Gente que ataca terriblemente contra a aquellos que practican el diezmo, y aquellos que practican el diezmo también están enfrentándose con aquellos que no practican el diezmo y denunciándose, provocando disensión entre la misma iglesia, provocando dudas. Eso no puede provenir de Dios, porque Dios une, no separa. Entonces, las disensiones, las divisiones, son producto de creencias, de prácticas heréticas, negación de la verdad revelada, que provoca separación, división, malestar al interior de la iglesia. También podemos decir que la herejía es una influencia demoníaca, ¿verdad? ¿En qué nos basamos? En lo que dice Pablo en la carta a Timoteo. A ver, por favor, vayan a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Leo en la versión Reina Valera contemporánea, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos
que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Ahí está. Hay doctrinas, creencias, que surgen al interior de grupos, cristianos inclusive, que tienen su origen en el mismo mundo infernal. Satanás es promotor de doctrinas extrañas, peligrosas. Algunas de ellas parten de la Biblia. No quiere decir que las escrituras estén equivocadas, sino que la gente le da una interpretación antojadiza a lo que la Biblia revela. Ya usted sabe que el diablo es un experto utilizando la Biblia para torcerla, ¿verdad? Allí lo encontramos nosotros en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando a Jesús le dice, escrito está, el Señor mandará acerca de ti a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Así que tírate, ¿verdad? Astuto, ¿verdad? Cómo el mismo diablo cita las escrituras. Eso se llama atrevimiento. Y eso es lo que hace mucha gente también con la Biblia. Citan las escrituras para defender una posición que no es bíblica. Lo increíble es que te citan la Biblia. Muy bien, la herejía es también un problema hermenéutico. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que la herejía es un problema hermenéutico? Es que la Biblia es un libro que por ser antiguo requiere ser interpretado, analizado, interpretado y aplicado. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Si yo no hago una correcta hermenéutica, si yo no interpreto adecuadamente el pasaje, tomando en cuenta el contexto político, económico, cultural, geográfico, lingüístico, filosófico, etc., si yo no considero todo ese conjunto de cosas en el pasaje que yo voy a estudiar, analizar, puedo yo caer en un atropello o en un error de interpretar o torcer eso que se está diciendo aquí. Entonces, la hermenéutica me ayuda a mí a interpretar, leer, entender adecuadamente el pasaje y poder comprenderlo en su real sentido, sin desviar. Cuando hago eso, entonces lo que estoy haciendo es promover la verdad. Pero si yo llego a interpretar las escrituras de manera equivocada, ya estoy cayendo entonces en una enseñanza falsa. Voy a enseñar o voy a predicar cosas falsas. Error del veneno. Se llama un error de interpretación. Y allí tenemos problemas. ¿Por qué? Con respecto al milenio. La Biblia revela, capítulo 20 de Apocalipsis, que el Señor va a gobernar en la tierra por espacio de 1000 años. Ahí está escrito. Léalo en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Pero usted va a encontrar posturas que revelan que no hay milenio. A eso se conoce como el amilenialismo. A y sí. Entonces, no hay milenio para algunos. Para la teología de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, el milenio viene inmediatamente, concluye el juicio contra Satanás, el anticristo, el gobierno del anticristo. Inmediatamente a ese evento se desarrolla el milenio aquí en la tierra.
después de la segunda venida visible de Cristo. Juicio a las naciones y milenio en la tierra. Eso es lo que la Biblia enseña, cronológicamente hablando. Pero hay gente que dice que el milenio o ya se está dando o nunca va a ser eso, porque eso la Biblia no enseña. ¿De dónde está el problema? En la persona que va al documento, a la palabra de Dios, y encuentra lo que quiere encontrar. ¿Verdad? Pues ahí está el gran problema del ser humano. Problema hermenéutico. Y eso significa que la persona no estudia bien, no analiza bien. ¿Qué más? La herejía es también un ataque a la verdad y a la unidad. Una herejía en esencia es una falsedad. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es en esencia una herejía? Una falsedad doctrina. Alguien que enseña lo contrario a lo que la Biblia enseña. Esa es una herejía. Cuando alguien defiende una herejía en una iglesia o en un grupo, atenta contra la unidad. ¿Por qué? Porque allí, ante la prédica de una doctrina errada o equivocada, van a salir aquellos que sí conocen verdaderamente la Biblia y te van a salir al frente. Y van a denunciar tu alejamiento de la verdad. Cuestionarán lo que esa persona está enseñando equivocadamente. Yo he escuchado eso. Algunas veces me han preguntado y me dicen, pastor, ¿el tal pastor que vino acá a este lugar dijo tal cosa? ¿Es cierto eso? La gente muchas veces duda, porque viene una persona con una posición determinada y viene otra persona con una otra posición. Y se genera duda. Pero cuando la persona conoce la palabra de Dios, la ha estudiado muy bien a lo largo de los años, fácilmente se da cuenta cuando alguien está torciendo. Tú no puedes decir amén cuando te das cuenta claramente que alguien está torciendo la Biblia. Amén. ¿Sí, hermanos? No podemos decir así nomás amén a algo que no estamos entendiendo. Tenemos que estar seguros de que lo que está diciendo ese maestro o predicador es correcto, vale contra la Biblia. Porque si yo acepto eso, estoy aceptando también que la iglesia se divida. Porque la falsedad, la doctrina errada, tiene esa particularidad. Ataca la unidad de la iglesia. Por ejemplo, supongamos que en este lado, los hermanos de aquí creen que Cristo vino en cuerpo. Y en este lado, los hermanos de aquí defienden que Cristo no vino en cuerpo, vino como espíritu. ¿Qué va a provocar eso? ¿Una división? ¿Sabían eso que estoy diciendo? Que en la historia de la iglesia eso es un problema. Sectores de la iglesia que decían, Cristo es humano, pero no es divino. Y el otro dice, Cristo, como la Biblia lo revela, Cristo fue un ser humano, pero al mismo tiempo fue un ser divino. Si yo afirmo que Cristo fue un ser humano y un ser divino, conforme a lo que la Biblia dice, y aparece otro que dice, no, Cristo no fue un ser divino, fue simplemente un ser humano, ¿qué se provoca? División, cisma. ¿Se da cuenta? Que las ideas, los principios contrarios provocan división. Y la división provoca debilidad, enfrentamientos. Y Dios no está en medio de la división. Dios está en medio de la multiplicación. Dios está en medio de la unidad. ¿Qué más? La herejía es
engendrados por el pecado. Pero, ¿qué lleva a una persona a cometer una herejía? El pecado que mora en nosotros. ¿Qué pecado puede haber en una persona que se desvía y predica una doctrina diferente a la que se la Biblia? Puede ser producto de un orgullo intelectual, ¿o no? El orgullo intelectual ha llevado a que algunos hombres, a lo largo de la historia, creen descubrir verdades que otro no ha descubierto y comienzan a enseñar esas verdades que supuestamente han descubierto y que en el pasado ni en el presente han venido descubrir. Se creen los descubridores de la pólvora y eso comienzan a enseñar algo que solamente ellos encontraron. ¿Sí, hermano? ¿Qué significa la palabra intelectual? Es una persona que estudia, investiga, que le gusta la investigación, el estudio. Pero el orgullo intelectual significa que la persona cae en el error de creer mucho en su capacidad, en su preparación, sus conocimientos, y ya deja de lado la dirección del Espíritu de Dios y cae en el error, pues, de enfatizar en su propia capacidad para entender la Biblia. Y usted debe de entender que nadie, por esfuerzo personal y estudio únicamente, puede llegar a conocer la verdad de la Biblia tal como ha sido revelada. Necesitamos necesariamente la intervención del Espíritu Santo que nos guíe a descubrir el verdadero sentido de la palabra de Dios. ¿Me entienden? No es suficiente que yo estudie, que yo investigue. Porque mi razonamiento, mi capacidad mental, mi análisis puedo yo llegar a conclusiones equivocadas. Como ha pasado en la historia, en la ciencia, como han pasado en muchas ciencias, el hombre se ha equivocado. Ha llegado a ideas, a conclusiones equivocadas. Le digo un ejemplo nada más. En la Edad Media se decía que la Tierra era el centro del universo. Hasta que en los principios de la Edad Moderna se comienza a descubrir que la Tierra no es el centro del universo. Y ojo, esa posición de que la Tierra era el centro del universo fue defendida dogmáticamente por la Iglesia Católica. Y todo aquel que cuestionaba eso era perseguido, inclusive ajusticiado por la Santa Inquisición. Pero luego se descubre que la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera es el centro del sistema planetario solar. Eso se llama geocentrismo. Así se llama. Hoy sabemos que prevalece la teoría heliocéntrica. Esto es que no es el Sol el centro. Perdón, no es la Tierra el centro, sino el Sol, el centro del sistema planetario solar. ¿Cómo es que en tiempos pasados no descubrimos la verdad? Defendemos una mentira, creemos en una mentira, inclusive perseguimos a aquellos que descubren la verdad. En la ciencia se han cometido errores, como también a nivel teológico en las iglesias se han cometido errores doctrinales. Usted puede revisar la historia de la iglesia, sobre todo siglo I, siglo II, siglo III, IV, cuando aparecen doctrinas raras al interior de la iglesia. Alguno de esos vamos a comentarlo más adelante. Doctrinas raras que atacan la esencia de la divinidad, atacan lo que es Cristo sobre todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy día no, porque el tiempo no nos va a dar. Hoy día vamos a ver una parte de la herejía y la próxima semana vamos nosotros a tocar ya temas concretos, herejías, ejemplos de herejías en el primer siglo, segundo siglo, tercer y cuarto siglo sobre todo. Ojo, las herejías han aparecido a lo largo de los siglos, pero en los primeros siglos es cuando aparecieron herejías muy peligrosas
que inclusive algunas de ellas hasta ahora persisten. Pero las herejías, ya que estoy diciendo, les repito, les reitero, es que las herejías son producto del pecado humano. El hombre se aparta de la verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre tiende a la mentira, se aparta de la verdad. Dice que busca la verdad, pero en el fondo se complace en mentir. La gran mayoría de hombres caen en este error. Hasta en las iglesias a veces caemos en este error. Muy bien, es producto de un orgullo intelectual. La herejía también es una negación de Dios. Vamos a Judas, capítulo de error. Judas 4. Vamos a Judas 4, con esto ya vamos terminando. Judas, capítulo 4, por favor. Capítulo 4, te digo. Judas no tiene capítulo. Judas 4, a ver, ¿alguien lo lee? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Qué hacen los que han caído en la herejía? Niegan a Cristo. Al negar a Cristo, ¿a quién niegan? A Dios. Si niegan a Cristo, si van contra la doctrina de Cristo, ¿qué son? Ojo, el espíritu del anticristo se ha movido a lo largo de toda la historia y hoy todavía está circulando, moviéndose en el mundo y aún en el ámbito teológico, en el ámbito cristiano. Pastor, Sí. una pregunta. ¿Con eso se puede referir que es una persona apóstata hereje? ¿A eso quiere decir o algo? Claro, hemos explicado antes que usted llegara que existe una relación muy profunda entre apostasía y herejía. Una persona que es apóstata generalmente termina cayendo en una herejía. Una herejía es una doctrina errónea. Son postulados, son ideas erróneas con respecto a la Biblia. Se apartan de la verdad revelada de la palabra de Dios para desviarse hacia doctrinas extrañas que la Biblia no enseña. ¿Sí? Entonces, ni característica de una herejía, niega a Cristo. Y si niega a Cristo, niega a Dios. En otras palabras, ¿cómo se llama eso, pastor, si niega a Dios, niega a Cristo? Ateísmo escondido. Pues una vez yo pregunté, ¿creen ustedes que existe ateísmo dentro de la iglesia? Tito revela que sí. No el hermano Tito, sino el que escribe Tito en el Nuevo Testamento. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay gente que niega a Dios en su vida. El hereje niega a Dios en su vida. Niega a Cristo. Es decir, un hereje es un perdido. Está condenado. No hay salvación para un hereje, a menos que se arrepienta. Lo terrible del hereje o de la herejía es que la persona llega a convencerse profundamente que lo que está creyendo es cierto y no la quiere abandonar. Es rara que la persona que ha caído en herejía reflexione y se advierta del error que cometió y se aparte de eso. Sobre todo si eso lo ha defendido, lo ha predicado y lo ha creído durante muchos años. ¿Por qué? Porque una mentira, así como la verdad se afirma en la mente y el corazón de una persona, una mentira también se afirma fuertemente en la mente y el corazón.
Y el encargado de filmar eso y cegar a las personas es el mismo diablo. Porque sabe que si cree en esa mentira, se va a perder eternamente. Estoy refiriéndome al 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Sí, hermano, escucho. Estaba viendo que lo lleva, ¿no? Porque podemos ser muchos hermanos que se han apartado a la mente. Y usted le habla a veces, ¿no? Y está centrado, ¿no? Y es hombre. Y es un peligro. Claro. Como hemos colocado acá, la apostasía, la herejía es una amenaza, un peligro. Y hoy le digo con toda honestidad, hay personas que sin darse cuenta están abrazando mentiras que parecen muy bíblicas, pero están abrazando mentiras en su vida. Porque lo predica tal persona, porque tal persona es famosa, porque tal persona es carismática, aceptan eso como algo incuestionable. Como una verdad incuestionable. ¿Cómo se llama eso? Creencias. Pero creencias que se apartan de lo que la Biblia dice. Hoy día, por ejemplo, hay predicadores que a las iglesias ortodoxas, es decir, a esas iglesias que guardan los principios, los lineamientos de la palabra de Dios, fundamentan su fe en la palabra de Dios. Hoy día, los heterodoxos dicen, nosotros no somos de esas iglesias tradicionalistas, porque así juzgan, son iglesias tradicionalistas, ortodoxos, chapados a la antigua, somos una iglesia moderna. Así dice. Yo salí de esa iglesia, gracias a Dios. De alguna manera están diciendo, salimos de la oscuridad porque ortodoxia es oscuridad. La heterodoxia es luz. Lo nuevo, lo moderno es lo correcto y lo bueno. Lo pasado, lo ortodoxo, es arcaico. Ya no está vigente. Y caen en un error terrible. Los cristianos de la Biblia, no hablo de los cristianos de ahora, los cristianos de la Biblia del siglo I cuidaban mucho la doctrina, porque sabían que una doctrina pura, sin mancha, era una doctrina que da vida. De una doctrina que se comienza a contaminar es sinónimo de muerte, es perdición. La doctrina es fundamental para la iglesia. Cuando nos desviamos de ella, perdemos la comunión con Dios, porque nos estamos rebelando contra Dios. Finalmente, la última. La herejía es producto de la corrupción y la incredulidad y la rebelión. Vayamos a Judas 8, ahí nomás. Dice, asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo y rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. ¿Qué más dice? El 8 tiene 8 otra versión que lo lea. Versículo 10. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Corrupción. Donde hay corrupción, hay desvío. El corrupto es alguien desviado. El corrupto no tiene relación con Dios. Su corazón está lleno de incredulidad. Su incredulidad no le permite creer los milagros de Dios.
Y aquí les menciono una teología que en el siglo XX surgió con fuerza y comenzó a remover los cimientos de las iglesias cristianas, las famosas teologías liberales. Estos teólogos liberales comenzaron a decir que los relatos de milagros en el Antiguo y el Nuevo Testamento eran simplemente mitologías. Hay que descubrir la verdad de lo que la Biblia está relatando. Ahí no hay milagros, no hay portentos. Eso tiene una explicación racional. No es que Dios con su poder abrió el mar rojo, sino que un viento por ahí empujó las aguas e hizo posible eso. No hubo intervención divina. No existen milagros. Los milagros son mitos. Otro. Y el relato de Génesis no es real, no es literal, es simbólico. Es decir, realmente Adán no existió, realmente Eva no existió. Terrible. Digo terrible porque si Adán no existió y Eva no existió, entonces lo irreal no comete pecado. Y si no hay pecado, no hay razón por la que Cristo tenga la vida en la tierra. ¿No es cierto? Si no hubo pecado original, entonces el pecado no se transmitió. Y si el pecado no se transmitió, lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos es mentira. ¿Qué revela Pablo? Que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Verdad? Pero también la salvación entró al mundo por un hombre, por Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la base de la teología de Pablo? Que Adán y Eva fueron personas reales, no mitos, no cuentos. Y lo expresa también en el capítulo 17 del libro de Hechos, en su discurso en el Areópago, Atenas. Y ahí habla de que la humanidad tuvo su origen en una pareja, de un solo hombre, dice ahí. Hizo todo el linaje humano. ¿Verdad? ¿Lo han leído? El capítulo 17 del libro de Hechos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que la mentira se cae por su propio peso? Cuando uno conoce lo que la Biblia revela en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no cae en el error. Pero cuando uno no la conoce, es fácil desviarse. ¿Y por qué? Porque el ser humano por naturaleza es corrupto, corrompe la verdad, lo correcto, lo bueno. Se aparta de lo verdadero. ¿Por qué? Porque vive en la oscuridad. Cuando la mente está en oscuridad, entonces todo está en oscuridad. ¿Qué trae luz a nuestra vida? Cristo Jesús dijo: yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Hemos terminado por el día de hoy. La próxima semana hablaremos de las herejías de los tiempos modernos, las fuentes que permiten la propagación de las herejías, cómo es que se propaga la herejía, y también vamos a ver la próxima semana lo relacionado a las herejías que se han dado en algún momento de la historia. Vamos a compartir herejías que hasta ahora no hemos compartido. La primera parte hemos hablado de algunas que lo hemos citado inclusive con libros y con revistas de las religiones en el mundo, pero esta vez vamos a citar libros, textos, obras cristianas, de estudios, de investigaciones respecto a las doctrinas más terribles, herejías que han surgido a lo largo de la historia. ¿Sí? Con eso lo desarrollaremos la próxima sesión. Por hoy día
hemos terminado esta parte. Quisiera consultarles a ustedes si tienen alguna duda, algo que agregar o consultarles. Escuchamos, hermano. Usted dijo la famosa teología de Quérico, la famosa teología de Quérico. Teología liberal. ¿Liberal qué Sí, es? teología liberal. Se llama teología liberal aquel grupo de teólogos, personas que dejan de basarse en sus relatos, en los relatos de la Biblia, en donde interviene Dios de una manera clara y milagrosa, para decir que eso no es real. La teología liberal es aquella teología que se aparta de la doctrina, de lo que está revelado, para darle una interpretación racional, humana, ¿ya? No bíblica. No es una teología conservadora que habla, que se centra en la palabra de Dios, sino liberal que abusa de la libertad en la interpretación para hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro entonces? Bien. Terminamos, hermanos, con una oración agradeciendo al Señor. Padre bueno, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Hoy hemos podido avanzar en la segunda sesión tocante a este tema tan importante, Señor, como es las herejías en el mundo actual, cómo afecta esto a la iglesia, los peligros que esto trae. Señor, gracias porque hoy hemos podido reflexionar, analizar, meditar en tu palabra. Temas tan importantes sobre los cuales, Señor, tu iglesia tiene que estar alerta. Ayúdanos a serte fieles, a permanecer en la fe, a creer en tu palabra tal como está escrita. Guárdanos del error, de la desviación, del pecado, Señor, de hacer decir a tu palabra lo que ella nos dice. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, en tu bondad nos mantienes hasta este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.